Hola guardianes de la cultura, bienvenidos a este nuevo video de este joven canal. Soy el Cacique y hoy voy a hablarles un poco acerca de un pueblo que está muy presente en el folclore de la Argentina litoraleña debido a su cultura y a su lenguaje. Estoy hablando del pueblo llegado del Amazonas, los guaraní. Pueblo proveniente del Amazonas brasileño, en su derrotero migratorio hacia el sur se asentaron en el Paraguay y las provincias argentinas de Misiones y Corrientes. No olvidemos que un desprendimiento de este grupo amazónico guaraní se dirigió a Bolivia y parte del noroeste argentino, en un grupo que hoy conocemos bajo el nombre de chiriguanos. Según los datos arqueológicos, serían habitantes recientes del norte mesopotámico, algunos de ellos venidos poco antes que los españoles penetraran el río Paraná arriba. Desde temprano, el idioma guaraní representó un papel muy importante dentro del proceso de conquista y colonización de la llamada Corriente del Este, que siguiera los cursos de los ríos de la Plata y del Paraná. Así, indios guaraníes sirvieron de intérpretes en numerosas expediciones, y además innumerable cantidad de topónimos mesopotámicos son de origen guaraní. A diferencia de otros pueblos agricultores, los guaraní habían hecho de esta actividad una especialización, por lo que podemos llamarlos con mayor propiedad horticultores, esto es, personas que se dedicaban al cultivo de la huerta. Esto último implica a su vez el cultivo de verduras, legumbres y frutales en un terreno de poca extensión. Ahora bien, ¿por qué cultivaban en pequeñas parcelas en lugar de hacerlo extensamente? Bueno, mientras más se piensa en esta pregunta, más sencilla es la respuesta. Y es que la selva tropical se lo traga todo. Hay que pensar que la tierra selvática, donde todo crece desmesuradamente, posee toda su fertilidad en sus capas más externas. Y si a ello le sumamos la excesiva humedad ambiental y las ácidas aguas torrenciales, comprendemos rápidamente el por qué los guaraní tuvieron que desembocarse más fácilmente en la horticultura. Así, esta gente seguía los siguientes pasos: desmonte, quema de malezas y siembra, todo en un terreno delimitado. Esta técnica también es conocida bajo el nombre de milpa. Agregamos que tras extinguirse el fuego, la ceniza acumulada es desparramada por todo el terreno de cultivo para que sirva de abono. Los varones de la tribu eran quienes realizaban el corte de vegetación y la quema de la misma, en tanto que las mujeres eran las encargadas de sembrar y cosechar. Entre los vegetales preferidos para el cultivo se encontraban el maíz, la batata, el zapallo y la mandioca, un arbusto cuya raíz se extraía harina y una fécula llamada tapioca. A estos cultivos principales se le agregan los secundarios, que son el maní, el poroto, el algodón, la yerba mate y la bixa, un fruto de cápsula del cual se extrae un tinte rojizo que ellos usaban para pintar sus cuerpos. Pero evidentemente este método hortícola tenía la complicación de agotar rápidamente el suelo, teniendo que pasar a otro y así sucesivamente, amén de que el rendimiento de la parcela daba de comer a un determinado número de habitantes, por lo que las aldeas guaraní tenían que tener un número delimitado de personas. Es así que cada 5 o 6 años, cuando su tierra de cultivo empezaba a agotarse, ellos tenían que mudar la aldea a otro lado. Así iban mudándose cada tantos años de lugar en lugar, hasta que pasados unos 20 o 30 años volvían al lugar original, que ya estaba completamente restablecido en nutrientes y en selvas, para iniciar el ciclo otra vez. La lengua guaraní podemos afirmar que se habla fluidamente en nuestras provincias de Formosa, Chaco, Misiones y norte de Corrientes, como así también en el Paraguay, sur de Brasil y algunas zonas de Bolivia. En la actualidad solo podemos encontrar descendientes de los grupos guaraníticos de los chiriguanos y de los cainguá. No es así de los otros que fueron desapareciendo en el transcurso de los siglos, como son los casos de los chandules, los carcañá y los de Santa Ana. Los chandules o guaraníes de la isla ocupaban la isla del delta del Paraná y desaparecieron poco después de la fundación de Buenos Aires por don Juan de Garay en 1580. El río Carcañá, que nace en el linde entre Córdoba y Santa Fe y desemboca en el delta, dio nombre a estos guaraní que se asentaron en su desembocadura, en las islas contiguas. En tercer lugar tenemos a los Santa Ana, ubicados al norte de la provincia de Corrientes. También estaban los guaraní llamados cainguá o guaraní del monte, habitantes del norte de Misiones que a su vez se subdividen en Vía, al sur de Brasil, Paraguay y Misiones, Chiripá, al sur de Brasil, y Paicayobá, este del Paraguay. Finalmente están los chiriguanos, que alrededor de 1522 se asentaron en el territorio boliviano y en un segmento del Chaco salteño, convirtiéndose así en aliados jurados de los guaycurúes, de quienes ya hablé en un video pasado.
Los guaraníes entendían que era muy importante no solo el núcleo familiar, sino también la familia extensa, la familia con sus relaciones de parentesco, cuñados, tíos, primos, abuelos, etc. Por lo que la vivienda que construyeron está íntimamente ligada a este concepto. Construidas con troncos, paredes revocadas con barro y techo de 2 aguas con ramas, pasto y hojas de palmera, eran estas viviendas comunales de unos 50 metros de longitud, que podían albergar hasta unas 200 personas aproximadamente, y entre 4 a 8 de estas viviendas eran las que conformaban una aldea guaraní. Las aldeas estaban protegidas por zanjas y empalizadas muy bien construidas que servían de defensa principal contra el ataque de otras tribus o de animales salvajes como el yaguareté. Las armas para la defensa y el ataque eran el arco de 2,50 m con flechas con punta de madera endurecida al fuego, la macana, cuadrada con forma de sable filoso, también de madera, y el hacha de piedra. En cuanto a lo producido por este pueblo, la cerámica se encuentra entre los elementos más importantes: ollas para comer, tinajas para almacenar alimentos y bebidas, vasos, etc. Muchas de ellas estaban decoradas en varios colores de líneas negras y rojas sobre fondo blanco que componían motivos geométricos, curvas espiraladas, triángulos, ondas. Un detalle interesante es que toda la cerámica no tuvo asas. También poseían otro tipo de alfarería que se destacaba por su decoración, ya que la hacían imprimiendo la yema del dedo pulgar o de las uñas en la superficie aún blanda de la vasija. También realizan hermosos canastos de corteza de árbol blanda, y la mayoría de los utensilios diarios, o sea, platos, cucharas, etc., son detallados en madera. Los guaraní fueron de los primeros pueblos aborígenes en establecer contacto con los españoles, sirviendo como guías e intérpretes, actividad que sirvió a los guaraníes para difundir mucho sus costumbres y su lengua más allá de su dominio. También fueron ellos los principales integrantes del proyecto que conocemos como Misiones Jesuíticas Guaraníticas, el cual se basaba en afilar a los pueblos en reducciones para adoctrinarlos en la fe cristiana, al tiempo de que se los usaba como mano de obra barata o como vaquianos para emprender la conquista y colonización de otros territorios. Por lo que podemos decir que los guaraníes fueron fieles servidores a la colonia española en el territorio litoreño, tal como lo habían sido años antes los tlaxcaltecas en el territorio mexicano. Claro, hasta la rebelión guaraní en contra de la corona española y portuguesa ya por el siglo XVII, pero esto ya es tema para otro video. En cuanto a vestimenta se refiere, los hombres desarrollaban su vida mayormente desnudos o con un atuendo taparrabos, hecho de tela que cubría desde la cintura hasta las rodillas. Cuando el invierno se hacía sentir, colocaban sobre sus hombros una capa corta hecha con pieles de animales. En cuanto a las mujeres, ellas cubrían su sexo con una prenda mínima de corte triangular realizada en tela y plumas de aves, el cual denominaban tanga. Aunque a la llegada de los españoles, estos les impusieron una prenda diferente llamada tipoy, el cual consistía en una suerte de camisón o túnica deshecha de tela que les cubría desde los hombros hasta las rodillas. También decoraban sus cuerpos con numerosos adornos de plumas en cabeza, brazos y piernas, además de collares de semillas, pintar sus cuerpos y practicar el uso de tatuajes sobre su piel. Dado que gran parte de sus actividades estaban estrechamente ligadas a los cursos de agua, los guaraníes fueron muy hábiles navegantes y constructores de canoas. Estas las hacían con grandes troncos de árboles, las cuales se ahuecaban con fuego. Muchas veces estas canoas se colocaban de a 2 o a 3. También fabricaban balsas con cañas que movían con larguísimos palos. El río Paraná y sus afluentes les proporcionaba abundante carne fresca desde surubíes, bagres y tararías hasta sábalos, palometas y pirañas. Pescaban con hilos y anzuelos de madera o metal los peces más pequeños, mientras que para los más grandes como el sábalo y el surubí usaban arco y flecha. También sabían usar hábilmente la red para pescar y solían construir pequeños diques en arroyos para localizar más fácilmente a los peces. En cuanto a la organización social, la categoría de tubicha o cacique se heredaba, y estos eran los únicos que podían mantener relaciones con varias esposas. Eran muy respetados y no ejercían un autoritarismo sin límites, sino que por el contrario tenían que convencer a sus congéneres de las decisiones a tomar. Las familias que no estaban de acuerdo con su tubicha siempre tenían la libertad de emigrar hacia otra tribu. Otro personaje importante era el payé o sacerdote, al cual se le consultaba de manera obligatoria si se quería predecir o curar males, de la carne o del espíritu. Si hablamos de religión, la gran mayoría de las tribus tupe guaraní creían en la existencia de un dios superior creador de todo lo conocido, al cual llamaban Nanderú, que se traduce como nuestro gran padre. Él dio vida primero a 4 dioses menores que lo ayudarían en la tarea de crear. Caray era dios del fuego y de los truenos, Jacaira de la nieve, y Tupa lo era de las aguas, las lluvias y el granizo. Todos ellos eran dios del bien y luchaban permanentemente contra el mal, encarnado por Aña, invisible a los ojos humanos y cuya meta era atrapar las almas.
Sí, leyeron bien. Gran parte de los nativos de esta parte del mundo, incluidos los guaraníes, practicaban la antropofagia, o sea, el canibalismo. Aunque hay que aclarar que en el caso de los guaraníes no lo hacían para saciar su hambre ni se comían unos a otros. La antropofagia de los guaraníes se restringía exclusivamente para los guerreros de tribus enemigas que habían sido tomados prisioneros. Estos eran cuidados con esmero, se les entregaba adornos, se les preparaba manjares, pero no para que engordaran, sino para que adquirieran fuerza y esbeltez al ser sacrificados, momento que podía llegar a tardar hasta más de un año. El día del sacrificio se lo ataba de la cintura a un palo y se le entregaba una macana para defenderse. Finalmente el cacique designaba a un ejecutor que era encargado de derrotarlo y abatirlo de un golpe en la cabeza. El guerrero muerto era descuartizado y sus partes asadas. Todos comían de él en una ceremonia ritual para adquirir toda la fuerza y vitalidad del enemigo muerto. Cuando la carne no alcanzaba para todos, se hervía una parte de esta y se distribuía el caldo. Si el guerrero capturado era una mujer, su captor tenía el derecho de salvar su vida convirtiéndola en su esposa. Y bueno amigos, esas son algunas de las cosas que sabemos sobre los guaraní. Obviamente al haber tanta información no puedo decirla toda ya que el video sería extremadamente largo. Aún así, gracias por llegar hasta el final del video. No olviden dar me gusta si el video les gustó, comentar si tienen algún consejo para mí y compartirlo. Esto es muy importante ya que así la información puede llegar a más gente. Ya saben que el conocimiento es de todos y todos tenemos derecho a él. En fin, cuídense mucho.